del expresidente Carlos Mesa, quien nos aclaraba cuáles han sido las primeras repercusiones después de las declaraciones que ayer ha brindado el ministro de Economía. Declaraciones que apuntaban a una intención con el proceso a Carlos Mesa de recuperar de su patrimonio los 42.6 millones de dólares que ha pagado el Estado a la empresa chilena Quiborax. Hoy sobre ese tema ha emitido una aclaración la Procuraduría sobre lo que decía ayer Mario Guillén. La Procuraduría ha aclarado que la solicitud de proposición acusatoria presentada el 22 de mayo a la Fiscalía General en contra de Carlos Mesa tiene como objetivo establecer la existencia o no de responsabilidad por la generación de la controversia internacional con la empresa chilena Quiborax. En esta aclaración, la Procuraduría afirma que el proceso no tiene como intención la recuperación de los 42.6 millones de dólares, solamente pretende demostrar que el expresidente sería responsable de este proceso que le ha costado al Estado más de 42 millones de dólares. Vamos a conocer más repercusiones con quien hoy nos está acompañando. Quiero darle la más cordial bienvenida a Javier Moncada. Él es el subprocurador del Estado y está acá para darnos la contraparte, para dar una respuesta a las aclaraciones que hacía hace instantes el doctor Alarcón. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. María, muy buenas noches, por su intermedio un saludo a todos los televidentes. Qué gusto recibirlo acá en Estudios del Que No Me Pierda. Bueno, no sé si usted pudo escuchar la entrevista que teníamos hace algunos minutos con el doctor Alarcón, quien presentaba algunos puntos y algunas observaciones de Carlos Mesa a este proceso. Sí, pude escuchar algo de su presentación. Pude escuchar algo. Sí. Bien, vamos respondiendo, por favor, a algunos de los puntos que él observaba. Primero, él aseguraba que esta proposición acusatoria que sale del fiscal general del Estado tiene algunos errores que ellos están pidiendo que se subsanen. Primero, el hecho de dividir el proceso, dice él, de hacer una división de este proceso. Por un lado, enfocar una parte del proceso solamente en el decreto. Solamente en el decreto él asegura que no sería necesaria esta división del proceso. Bueno, a ver, en primer lugar, si él tiene alguna observación sobre lo que es el trabajo de la Fiscalía General del Estado, usted acaba de señalar, hacen saber sus observaciones y sobre eso nosotros no tenemos absolutamente ninguna opinión que dar. Ese es un trabajo de una institución que es la Fiscalía General del Estado, y el señor Carlos Mesa tiene a través de su defensa todos los medios para hacer saber lo que considere. Sin embargo, de lo que acabo de escuchar y de lo poco que acabo de ver, quiero hacer algunas precisiones. Primero, nuevamente vemos al doctor Carlos Alarcón, un colega al que no tengo el gusto de conocer, pero por supuesto lo respeto en su labor de defensor jurídico. No tiene absolutamente ningún documento, no presenta absolutamente ningún documento, y eso significa, acabo de entender cuál es el origen de la retórica del expresidente Mesa, que solamente ha desatado una campaña retórica mezclando absolutamente todo, mezclando la democracia, el 21F, la demanda marítima, su condición de vocero, su probable o no probable posición de candidato, es decir, mezclan absolutamente todo. Segundo, esa es una recomendación para que ustedes le pidan que pueda mostrar los documentos en base a las afirmaciones, algunas de ellas temerarias, que está formulando. Segundo, aquí hay una confusión terrible, porque se está confundiendo y están explicando esa situación del caso Quiborax a partir de un hecho generador equivocado. El caso Quiborax y su final sentencia, vamos a decir, o el laudo final que emite el tribunal arbitral, no versa sobre la defensa, no versa sobre los 3 millones, sobre los 27 millones, no versa sobre Carmilla Llorenti, no versa sobre la Fiscalía, no versa sobre la proposición acusatoria, no versa sobre el 21F, no versa sobre la candidatura de Carlos Mesa, no versa absolutamente de nada de eso. Y acabo de escuchar al doctor Carlos Alarcón que parte de la mitad de los antecedentes hacia adelante, y nuevamente está omitiendo hacer referencia al hecho generador de esta controversia, que es el decreto supremo ilegal emitido por el expresidente Mesa. Entonces, ese hecho generador, luego al final de un proceso de 14 años, termina siendo la razón, termina siendo la ratio decidendi que utiliza el tribunal arbitral
para establecer la responsabilidad o para fallar contra el Estado boliviano en ese sentido. Entonces, de una manera distinta a lo que él hace, nada más exponer una retórica, yo voy a mostrar documentos. Acá está el documento original, este es el laudo del CIADI, la fecha es 16 de septiembre del año 2015, si la cámara puede tomar esta fecha, ese es el laudo, 2015. Y este laudo, en una parte, no podemos exceder el tiempo en televisión, dice lo siguiente: el tribunal se adhiere al derecho soberano de Bolivia de determinar lo que constituye una causa de utilidad pública e interés nacional. Acepta que Bolivia puede haber tenido un interés legítimo en proteger la reserva fiscal del Gran Salar de Uyuni. Dicho esto, el tribunal ya ha determinado que la revocación no se llevó a cabo de conformidad con la ley boliviana, sea como cuestión de sustancia o sea como cuestión de procedimiento. Por ende, aun si la expropiación hubiese sido por causa de utilidad pública o interés nacional, no se llevó a cabo de conformidad con la ley, tal como lo requiere el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. El tribunal, estoy leyendo textualmente, el tribunal no puede sino concluir que la expropiación fue ilícita en este aspecto. Entonces queda absolutamente claro que el laudo, que es la decisión, para que la población entienda, el laudo es la decisión que emite el tribunal arbitral. El laudo se pronuncia y finalmente establece que este daño económico que tiene que afrontar Bolivia se debe a una ilegal decisión cometida. ¿Dónde radicaría la ilegalidad de este decreto? Radica en lo siguiente, María, y con documentos, ¿no? Porque no vamos a seguir esa línea retórica de mezclar todo. Estoy hablando del caso Quiborax. Hay una ley 2564 de diciembre del 2003. No quiero repetir esto porque ya está suficientemente clara en la opinión pública que este es el origen de la controversia. Esta ley le manda al Poder Ejecutivo, que era Carlos Mesa, a que luego de una evaluación de auditorías, de 6 auditorías, pueda declarar la nulidad de los derechos concesionarios. Esto jurídicamente se llama una competencia condicionada. Él solo podía declarar la nulidad teniendo como requisito sine qua non insalvable la realización de auditorías, de 6 auditorías, y la evaluación de esas auditorías para poder declarar la nulidad. Es una ley que la promulga Carlos Mesa con su puño y letra. Quisiéramos las explicaciones del doctor Alarcón sobre este tema. Sobre esa base, el propio expresidente Mesa promulga un decreto supremo y reglamenta la ejecución de las auditorías. Eso jurídicamente muestra que tiene un absoluto conocimiento, tenía un absoluto conocimiento que una ley de su propio gobierno le mandaba a realizar 6 auditorías para declarar la nulidad. Ahora voy a explicar lo que acabo de escuchar, que es realmente inverosímil. Resulta que no obstante que esa ley fijaba un plazo de 60 días, que ponía como una condición sine qua non las auditorías, no obstante que él mismo reglamenta esas auditorías con un decreto, 6 meses después, dejando pasar el plazo establecido por su ley, incumpliendo el plazo de su propia ley, lo que hace es dictar un decreto supremo en el que dispone la revocatoria de la resolución constitutiva de las concesiones. Es decir, María, lo que hace el expresidente Mesa es aplicar una figura que no correspondía a la legislación minera. Es realmente sorprendente lo que explicó ayer el propio expresidente Mesa, me imagino que debe ser la posición de su defensa, de querer aplicar el régimen de la Ley de Procedimiento Administrativo. Su nombre lo dice, Ley de Procedimiento Administrativo. Esa es una ley general. Y esta es una ley especial, además es una ley de carácter sustantivo en materia minera. No puedes aplicar una ley general en preferencia a una ley especial. Esta es la ley que regulaba, que permítame María, y esta ley, que es el Código de Minería de la época, solamente le permitía aplicar la figura de la nulidad, como decía su propia ley y su propio decreto. El decreto supremo ilegal aplica otra figura y como acaba de verlo de la lectura del laudo, esa es la decisión final que establece el tribunal sobre Vamos avanzando un poco. Usted marca este decreto como el punto de partida de todo el proceso. Y el punto de final de todo el proceso. Entonces vayamos avanzando, precisamente con lo que mencionaba el doctor Alarcón, para que usted también nos pueda dar una explicación sobre ello. Bien, el doctor Alarcón dice que avanzado el proceso, iniciado el proceso, sí existía esta posibilidad de cerrar la negociación en un pago de $3 millones. Esta posibilidad se abrió el año 2015.
8. Me remito a las palabras del doctor Alarcón. Y esta posibilidad habría sido rechazada por quien hoy es ministro de Justicia, por el señor Nuevamente ahí tenemos otra vez una posición segmentada y yo voy a mostrar documentos y voy a mostrar la norma. Estoy mostrando el acuerdo suscrito entre Bolivia y Chile para la protección y promoción de inversiones. Este tema no debía resolverse ni siquiera con 3 millones y menos con 42 millones. Este tema, y siguiendo la propia lógica de la defensa de Carlos Mesa, debía resolverse con 0 bolivianos. ¿Por qué? Porque esta norma, que era la norma vigente en materia de tratados de protección de inversiones, sobre lo cual además el doctor Alarcón no dice absolutamente nada, no sé si porque no conoce el derecho de inversiones o porque más bien lo contrario, porque lo conoce muy bien y entonces no le conviene develar esta información que sale de las normas. Escuche lo que dice el artículo 9 referido a la solución de controversias entre las partes contratantes. Entiéndase bien, el expresidente Mesa dicta un decreto ilegal, dispone el plazo de 30 días para que la empresa entregue sus concesiones a la prefectura de Potosí. La empresa hace eso e inmediatamente después de hacer eso le manda, y hemos hablado muy abundantemente en los medios de comunicación, le manda 4 pedidos formales y le dice sentémonos a conversar sobre esta decisión ilegal. ¿Qué dice la norma que regula el arbitraje? Las diferencias que surgieren entre las partes contratantes relativas a la interpretación y aplicación del presente acuerdo deberán ser resueltas en la medida de lo posible por medio de negociaciones directas. Las negociaciones no son nada que deba satanizarse. En caso de que ambas partes contratantes no pudieran llegar a un acuerdo dentro del plazo de 6 meses a contar de la fecha de notificación de la controversia, esta será remitida formalmente para el inicio del arbitraje. ¿Qué quiere decir? Que el señor Carlos Mesa tenía el plazo de 6 meses para llevar adelante todo tipo de observaciones, todo tipo de negociaciones, todo tipo de decisiones que vaya a tomar, y para eso eran exactamente las auditorías. Otra vez estamos retrocediendo al año 2004, otra vez estamos retrocediendo al año en el cual las concesiones fueron expulsadas de territorio nacional. Sobre este tema también hemos conversado con el doctor Alarcón y él nos ha dicho que las negociaciones no se llevaron a cabo porque el contrato de inicio era ilegal. Entonces ellos, si aceptaban las negociaciones, hubieran validado ese contrato. No, absolutamente lo contrario. La ley de Carlos Mesa le ordenaba hacer 6 auditorías exactamente para eso. Una de las auditorías era la auditoría jurídica y el señor Carlos Mesa debió haber identificado todas las irregularidades de la empresa como resultado de esas auditorías y debía haber hecho lo que debía hacer. Su procurador, esas irregularidades se encuentran durante este gobierno. Yo quiero ir avanzando. Este es un tema muy denso, este es un tema muy pesado, usted sabe. Necesitamos tener a nuestra teleaudiencia completamente concentrada, así que por eso quiero un poco hablar en términos más generales, no tanto de derecho, porque usted sabe que tenemos que facilitar a la población la comprensión del tema. Nuevamente, vuelvo al año 2018, ¿es verdad lo que decía el doctor Alarcón? ¿Es verdad que existía la posibilidad, que se ofreció al gobierno boliviano la posibilidad de cerrar esta negociación en 3 millones de dólares? Tiene que entenderse lo siguiente, María. Cuando estamos en un procedimiento arbitral y no existe un laudo final, no existe una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, en todo el proceso se tiene que intentar siempre llegar a soluciones concertadas, soluciones amistosas, porque un tribunal arbitral no es un tribunal de justicia, es un tribunal que solamente va a calificar daños y ese tribunal se circunscribe, como su nombre indica, es un tribunal arbitral de inversiones. Es un mecanismo de protección de inversiones, no de protección del Estado boliviano. Por lo tanto, se circunscribe a calificar el daño económico que va a derivar de una medida ilegal le vamos a llamar genéricamente, de nacionalización, de reversión, de expropiación, de lo que usted quiera llamarle, en este caso, de revocatoria ilegal de concesiones. Entonces, este tribunal va a calificar ese daño. Entonces, yo acabo de escuchar cosas impresionantemente delicadas. Acaba de decir el doctor Alarcón lo siguiente, que además ha motivado un nuevo memorial que presenta el señor Carlos Mesa en la Fiscalía, acusando de falsedad ideológica al procurador en una defensa arbitral, diciendo que ante el fiscal general en la proposición acusatoria se le dice una cosa, pero que durante toda la defensa que hace el Estado boliviano frente a este decreto ilegal,
En el tribunal arbitral se dice otra cosa. Concretamente, al fiscal general se le dice que el decreto es ilegal. Hablando de otro tema. No, es que esto es importante, María, y en la defensa se dice que es legal. Si ese es el razonamiento jurídico del doctor Alarcón, si esa es la lógica de la defensa, cuando la Procuraduría presenta la proposición acusatoria, él tenía que haber presentado un memorial y tenía que haber dicho, en rigor de verdad, habiendo sido emitido un decreto ilegal, no tenemos nada más que hacer que allanarnos a la proposición acusatoria de la Procuraduría. Con esa lógica jurídica está pretendiendo que el Estado le hubiera mandado un memorial al tribunal y se hubiera allanado a aquel. Porque sí han mandado precisamente a la Fiscalía General un memorial con este punto. Lo han hecho, pero lo han hecho durante los últimos días. Bueno, el tema de los 3 millones, entonces no le voy a insistir por tercera vez, pero no me está respondiendo. Le respondo puntualmente. ¿Pasó o no pasó y por qué se rechazó? Pero por supuesto que pasó, le repito, no solo pasó con los 3 millones, pasó también con los 27 millones y no solo con 27, pasó también con 57 millones. ¿Y por qué no hubo un acuerdo entonces que le cueste menos al Estado? Le respondo puntualmente, porque se estaban llevando adelante esas negociaciones para poder cerrar este tema en 3 millones y no se pudo porque este gobierno, no el gobierno de Carlos Mesa, detectó las irregularidades del señor Moscoso y todo lo que ya no voy a repetir, que está demasiado explicado, y este gobierno le inicia un proceso al señor Moscoso y entonces con un proceso abierto por esta evidente comisión de delitos no se puede cerrar pues por esos 3 millones, sería una locura. Imagínense... Pretendían bajarlo a 0. Le voy a responder, imagínense que se hubiera cerrado por 3 millones, ¿sabe cuál hubiera sido hoy el cuestionamiento a las autoridades? Hubiera sido al revés, hubiera sido, ¿por qué usted pagó 3 millones de dólares a una empresa sabiendo que no había ni una sentencia todavía y sabiendo que había un proceso penal en curso? Hubiera sido el razonamiento contrario. Cuando hablamos de los 27 millones, me adelanto porque esa es la cadena de hechos, ya estábamos en presencia del laudo del CIADI. El laudo es del año 2015 y en paralelo la defensa de Bolivia intenta la anulación del laudo por los propios mecanismos que establece el conducto arbitral y en paralelo se intenta una negociación, pues ya teníamos un laudo en contra de Bolivia. Y esa negociación, que pudo haber llegado a cerrarse en 27 millones, se vuelve a frustrar porque el propio David Moscoso plantea mediante una nota a la Procuraduría que hay una discrepancia societaria y que no reconoce el pago, el eventual pago que se haría con los 27 millones. Nuevamente, no habiéndose agotado la solicitud de anulación del laudo, ante semejante dato... ¿Era una discrepancia o era la falsificación Era de un estos problema documentos societario entre ellos y que ellos estaban haciendo un desconocimiento, no sé en qué términos, de su condición societaria y nuevamente las autoridades del Estado no podían cerrar con 27 millones sin que se hubiera acabado el proceso y no contemos con un laudo definitivo. Y esto es importante, este laudo definitivo, es decir, equivalente a un tema que ya no tiene posibilidad de recurrirse ni ante una corte celestial, se comunica en fecha de 18 de mayo, se emite el 18 de mayo de este año, María. Esto es muy importante. Bolivia intenta todavía una anulación del laudo y este tribunal draconiano que solo protege inversiones y no estados, finalmente dicta la decisión sobre la anulación del laudo y aquí se cierra absolutamente todo. Eso nos obligaba a pagar 48 millones más los intereses, que llevaba una suma de 57 millones. Y teníamos las siguientes opciones. El Estado, ante una sentencia definitiva, tiene las siguientes opciones. Mire usted, 1, no pagar, como acaba de decir el señor Carlos Alarcón. Opción interesantísima. Violando todo el procedimiento arbitral, que no sé si lo conoce, violando las disposiciones, violando los tratados a los cuales Bolivia está obligado a cumplir, y entonces si no se pagaba, este laudo ya habilitaba la vía diplomática para que Chile salga en defensa de su empresa chilena y haga una reclamación y hubiéramos terminado no solo pagando ese monto, sino lo que derive de una ejecución forzada de ese laudo. Bien. En lugar de eso, lo que hace el gobierno es nuevamente intentar llegar a un acuerdo y ese acuerdo en beneficio del patrimonio del Estado logra que se pueda rebajar en 14 millones de dólares y por eso aparece el monto bajando de 57 a 42 millones. Entonces, cuando se habla de este tema se tiene que hablar en el marco del derecho de inversiones y se tiene que conocer toda esa normativa. Todavía hay varios temas
que yo hubiera querido que responda el doctor Alarcón, pero usted sabe, el tiempo en televisión nos acorta lamentablemente esta posibilidad de debates, de parte y de contraparte. Hemos escuchado la posición del doctor Alarcón y hemos escuchado también la posición del subprocurador sobre este proceso. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Este tema continúa concentrando la atención de todo el país. Si bien es un tema denso, es un tema complejo, pero continúa concentrando la atención de todo el país. Quiero cerrar, por favor, con algo muy breve, con la aclaración que hoy emitía la Procuraduría. Entonces, van a buscar el resarcimiento de estos más de 42 millones de dólares y el proceso, como decía el ministro Mario Guillén, el proceso apunta a que Carlos Mesa pague estos 42 millones de dólares. A ver, yo le voy a responder eso puntualmente. El laudo, cuando termina absolutamente todo, establece ese monto. Bolivia queda condenada a pagar ese monto por el hecho generador que ya está suficientemente explicado. Un ilegal decreto de Carlos Mesa, no un intento fallido de negociación, ni una defensa, que es la retórica que se está explicando. El laudo establece una responsabilidad del Estado de pagar ese monto por el hecho generador. Ante ese hecho generador, lo dice el Tribunal del CIADI, no lo dice la Procuraduría, que esta medida fue ilegal. Entonces, existiendo esos antecedentes y al haber aparentes indicios de responsabilidad penal, lo único que hace la Procuraduría a través del Procurador es presentar una proposición acusatoria ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía General del Estado, que tiene ya la competencia para aplicar sus procedimientos, y ya está por demás establecido también el porqué de un juicio de responsabilidades, porque hablamos de una primera autoridad del Estado. Entonces, lo único que hace la Procuraduría es presentar esa proposición acusatoria con el fin de que se establezca si existen o no existen responsabilidades. El juicio de responsabilidades, primero, que puede ser autorizado o no. Ni siquiera hemos llegado a un antejuicio que se realizará en la Asamblea Legislativa. Incluso puede rechazarse ese juicio. Y aún si llega a un juicio, puede establecerse la responsabilidad de Carlos Mesa, como puede establecerse la no responsabilidad de Carlos Mesa. Hablar de un resarcimiento es muy pronto. Pero absolutamente, el resarcimiento, María, está casado en el derecho. Cuando hay la comisión de un delito derivan dos tipos de sanciones: la sanción penal, que les impone el Estado para cumplir una pena, y la sanción civil para la reparación del daño que sufre una víctima, que pudiera darse. Entonces, como pudiera no darse. ¿Se adelantó el ministro al hablar de este tema? Yo no puedo opinar sobre lo que dice una autoridad de Estado, un ministro, y solamente me circunscribo a explicarle el sentido de la proposición acusatoria de la Procuraduría y la aclaración que ha emitido la Procuraduría. Pero tiene que quedar claro que hay pruebas fehacientes de que invítenos a otro programa para que podamos mostrar lo que ha hecho la Procuraduría cuando ha objetado las medidas provisionales, cuando ha objetado la jurisdicción, cuando ha recusado los árbitros, cuando ha intentado la anulación del laudo. Eso con documentos va a demostrar que el Estado sí hizo todas las acciones de defensa. Entonces, le agradezco mucho. Cierro con esto. Nuevamente, el expresidente Mesa tiene que circunscribirse a responder, en este caso al Ministerio Público y en su caso en el juicio de responsabilidades, por los actos que él cometió o por las acciones que omitió. Tiene que circunscribirse a decir qué hizo y qué no hizo. Nada más, María. Le agradezco mucho a su procurador Javier Moncada y por esta explicación tan sencilla que nos ayuda de verdad a comprender el caso, que es bastante complejo. Muchas gracias. A usted, María, muchísimas gracias. Naira, por favor, hacemos un paréntesis. Tenemos importantes consejos a esta hora. Así es, María. Atentos ustedes, amigos, que nos acompañan. Estamos a 20 minutos de las 0 horas. Increíble cómo va pasando rápido el tiempo, pero que no me pierdan, los temas son importantes. Pero desde luego que sí, sugerencias también para ustedes. Vuela junto a Amazonas, línea aérea, los mejores precios y conectando a todo el país. Reserva y compra tus pasajes en las sucursales a nivel nacional y también a través de la página web www.amazonas.com.